Llegamos a una localidad que se encuentra situada a 89 kilómetros de Salamanca capital, a tan solo 28 del país vecino Portugal y a unos 30 minutos de Extremadura. Hoy haremos un recorrido por un recinto amurallado de 2 kilómetros, una ciudad noble, antigua y leal. Les hablamos de Ciudad Rodrigo. En este municipio se encuentra uno de los museos más singulares del país. Entrar en él es viajar en el tiempo y descubrir auténticas piezas sanitarias. Conoceremos más acerca de personajes relevantes e ilustres de este municipio. Cada municipio presume de su gastronomía. Ciudad Rodrigo presenta su plato típico con el famoso farinato, cuyo embutido da nombre a los mirobrigenses de farinatos. Comienza nuestro paseo por el centro del municipio, un punto de encuentro para sus habitantes y visitantes. Hoy nos acompaña Marcos Iglesias, él es el alcalde de Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias, Marcos, por recibirnos en vuestra localidad. El placer es nuestro de que estéis aquí disfrutando de Ciudad Rodrigo, de sus calles y de sus plazas. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué hace tan importante a Ciudad Rodrigo dentro del oeste de la provincia? Pues lo que hace es especialmente que es una ciudad que lo tenemos todos. Somos cabecera de una comarca en la cual pues tenemos muchas relaciones comerciales, relaciones turísticas y sobre todo la proximidad con Portugal. Somos un sitio destacado, yo creo que de la provincia de Salamanca, con un gran pasado histórico, con una industria, pienso que también hay que destacarla, y especialmente con un sector servicios muy importante, sin olvidar nuestra ganadería y nuestra agricultura, que también son trascendentales para la vida del municipio. ¿Cómo es su gente? Pues sobre todo muy abiertas. Aquí, si nos caracterizamos, es porque somos muy hospitalarios. Pienso que eso es debido a que Ciudad Rodrigo es un lugar que es cruce de caminos, hacia Portugal, es cruce de caminos hacia Extremadura, y eso lo que hace es que sea un lugar muy hospitalario, que especialmente al forastero lo tratamos muy bien. Es más, hay un himno popular de Ciudad Rodrigo que se llama Ven a ver Ciudad Rodrigo forastero. Y por cierto, en Ciudad Rodrigo conviven más de 30 y pico nacionalidades diferentes, lo que hace que somos un lugar de encuentro, un lugar también muy internacional, y debido especialmente a la proximidad de la raya hispanolusa. ¿Y cuál es el motor económico del municipio? Hay varios, no todo va al mismo sector productivo, pero sí hay varios. En primer lugar, lo que más destaca sin duda es la ganadería. La ganadería para nosotros es muy importante, lo es porque estamos hablando de que en nuestra comarca y en nuestra ciudad también, por ejemplo, el vacuno es el principal, o es una de las principales comarcas de toda España en cabezas de ganado. Eso se ve especialmente porque tenemos una feria como es la Feria de San Andrés, donde abunda el ganado vacuno, y se ve especialmente las transacciones y los diferentes acuerdos entre los ganaderos. Y especialmente es el lugar privilegiado donde el cerdo ibérico pues está en las dehesas, sin perjuicio de que también tenemos industria de transformación, pero aquí es donde uno de los lugares en toda España donde más engorda el cerdo ibérico. Eso por la parte de la ganadería. Luego es una ciudad de servicios, donde tenemos un comercio muy vivo, y particularmente un comercio muy orientado a la hostelería, a los hoteles, a la hotelería, a lo que es el turismo. Estamos hablando de que tenemos mucha actividad comercial y mucha actividad turística, porque somos también una referencia en el ámbito de los servicios y en el ámbito turístico. Bien, ¿y sus fiestas? ¿Cuáles son las más importantes? Pues yo destaco una, como no podía ser de otra forma, que es el Carnaval del Toro. En el Carnaval, pues nosotros se lo dedicamos al toro, y lo que hace es que cerca de 50 toros están por las calles de Ciudad Rodrigo, desde el viernes de Carnaval hasta el martes de Carnaval, y luego pues hay todo lo que es una serie de programación popular, tradicional,
ligada especialmente al toro. El toro es el protagonista. El Carnaval del Toro está así en Ciudad Rodrigo desde 1732. En esa fecha es cuando se une el Carnaval y el Toro Bravo de Lidia en las calles de Ciudad Rodrigo. Pero ya tenemos referencias mucho antes de que se corrían toros en Ciudad Rodrigo, al menos desde 1418, que son las referencias más antiguas de la plaza de toros que se construye aquí mismo, la Plaza Mayor, y que por cierto ha sido declarada recientemente, en los últimos días, bien de interés cultural. El Carnaval del Toro es la fiesta por antonomasia. Luego hay otras fiestas y luego hay otras programaciones festivas que son muy interesantes. Por ejemplo, en el verano tenemos el Martes Mayor, también su hermano pequeño, que es el Martes Chico. El segundo martes de agosto hay una exaltación del comercio mirobrigense, que ya es una jornada festiva en torno a la festividad del Martes Mayor, y luego finalizamos el mes de agosto, también quiero destacarlo, especialmente con la Feria de Teatro. La Feria de Teatro, que ya son 26 las ediciones, la que se va a celebrar es la 26ª edición, y que es teatro en todas las calles de Ciudad Rodrigo, en muchos espacios, tanto de interiores como de exteriores, y que estamos hablando de un evento que reúne a más de 30.000 espectadores en nuestra ciudad. Es también ya parte festiva, ferial de Ciudad Rodrigo, y luego a lo largo del año Ciudad Rodrigo es fiesta, hay que reconocerlo, tenemos prácticamente todos los meses una actividad ferial, festiva, única, y lo que hace es que nuestra ciudad está muy viva y es muy dinámica. ¿Y qué podríamos decir de sus patrimonios? Bueno, el patrimonio abaluartado es el principal, ¿no? Pero junto con otros patrimonios como el patrimonio religioso, ¿no? Que también destaca. Hay que decir que el origen de la ciudad fue esa dualidad mixta. Por una parte se inicia como fortificación, pero se le dota de una diócesis en el siglo XII. La muralla, la fortificación, con la creación de la diócesis, es lo que hace que tengamos un conjunto histórico-artístico único, donde prima especialmente esa fortificación, que es única, que especialmente lo es porque la fortificación se tuvo que adaptar a la guerra moderna en el siglo XVIII, especialmente en la víspera de ese conflicto donde fuimos tan trascendentales como fue la guerra de la independencia a inicios del siglo XIX. Por eso tenemos una muralla completa con todos los fosos, con todo lo que es el sistema abaluartado. Y destaco, ¿no?, de esos orígenes de la ciudad, sin duda la catedral, que es una joya espectacular, que comienza en el siglo XII, tiene todos los estilos, empieza siendo románico, transición al gótico, pero acaba con una torre neoclásica, y luego la ciudad pues está llena de iglesias, de palacios ya nobiliarios, y la verdad es que cada plaza, cada rincón es patrimonio. Bien, ¿algún personaje histórico relevante dentro del municipio que sea mirobrigense? Bueno, muchos, ¿no? Muchos tenemos, ligados por ejemplo a la Guerra de Independencia, pues hay algunos o que eran de Ciudad Rodrigo o que vivieron en Ciudad Rodrigo. Por ejemplo, en este marco del mes de julio hemos recordado mucho a Andrés Pérez de Rasti, que no nació en Ciudad Rodrigo, es verdad, pero que fue el gobernador militar de la plaza y que defendió hasta el último momento, en 1810, a la plaza. Pero estamos hablando, por ejemplo, de que también en ese conflicto bélico pues estuvo Julián Sánchez del Charro, ¿no?, que tenía tanto protagonismo en toda la provincia de Salamanca, pero que al final sus restos mortales están aquí en Ciudad Rodrigo. Y luego a lo largo de la historia ha habido otros, como por ejemplo Feliciano de Silva, que está citado en el Quijote mismo, ¿no?, con sus historias de caballerías, sus relatos literarios en torno a caballerías, esos que lograron que Don Quijote se volviera loco, ¿no?, pues era don mirobrigense, Feliciano de Silva, que era uno de los autores en aquel momento más importantes. Bien, el plato típico de Ciudad Rodrigo consta de un embutido que a sus visitantes gusta o no gusta. ¿Qué nos dice de su gastronomía? Pues que a mí me gusta, claro, me gusta el farinato. El farinato es un embutido que solamente se da en la provincia de Salamanca, algo también en la de Zamora, particularmente también en algunas zonas próximas a Portugal, pero que es un embutido espectacular, ¿no? Es un embutido que no tiene carne, sino que tiene grasa, que tiene especias, que incluso el farinato más tradicional se le echaba hasta un chorrito de aguardiente, ¿no? Ahora ya el más industrial no le hacen eso. Pero a mí sí me gusta, y el plato típico es un trocito de farinato frito, con dos huevos también fritos, todo revuelto, y eso hace que es un plato copioso, pero es un plato de gran envergadura.
y especialmente en la historia, ¿no?, el farinato se denominaba como el chorizo de los pobres, ¿no?, porque digamos que era lo que se hacía de la manteca, ¿no?, de las grasas del cerdo. Ahora ya es un producto de vanguardia, es un producto muy valorado y de verdad que creo que la mayor parte que lo prueba le gusta, le encanta, y además porque hay toda una gastronomía luego posterior o transformación ligada al farinato que se está implementando. Por ejemplo, hay croquetas de farinato, hay galletas de farinato, hay muchas más cosas ligadas al farinato, no solamente el farinato con los huevos, sino que hay mucho más y que de verdad que está todo muy delicioso. Y en la parte dulce, ¿qué podríamos mencionar que predomina aquí en Ciudad Rodrigo? Perronillas, ¿no?, que son típicas también de toda Salamanca, ¿no?, y particularmente de Ciudad Rodrigo, que por cierto también en el marco del carnaval es cuando se degustan, ¿no?, se degustan pues, el martes de carnaval con la tradicional aguardiente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es lo más destacable. Pero claro, sin olvidar los hornazos, todas estas cosas que no son del todo dulces, pero la verdad, bueno, que a nosotros que también destacamos, y aquí hay una gastronomía muy importante. No me quiero olvidar en el ámbito gastronómico de la morucha, que es nuestra ternera más autóctona de toda esta zona, y que aquí hay unos restaurantes magníficos que lo están potenciando al máximo. Comerse un chuletón de morucha o de un buey morucho es una delicia. Bien, has hablado de museos, pero es que Ciudad Rodrigo también tiene museos importantes que no los podemos dejar pasar. Tenemos uno que ya es muy llamativo y que sale incluso en muchos concursos, que es el Museo del Orinal. El Museo del Orinal es propiedad del ayuntamiento, pero el coleccionista originario fue José María del Arco Pesetos, y lo que hace es que al lado de la catedral, en esa plaza que no se denomina Plaza de Andrés Pérez de Rasti, pues está el Museo del Orinal, con cientos de piezas muy singulares, ¿no? Hay algunas que son hasta del siglo XIII, y que ese artilugio tan doméstico que hoy ya no le encontramos mucho significado, que sí lo ha tenido a lo largo de toda la historia, pero tenemos un museo del Orinal. Creo que solamente hay uno en Berlín y otro aquí en Ciudad Rodrigo, no debe de haber mucho más allá. Y luego tenemos otras exposiciones, otros museos, el Museo de la Guerra de Independencia de Wellington frente a Napoleón, o el Museo de Gaeta y Tamboril, ¿no?, en lo que es el Palacio de los Águila. Es decir, tenemos una actividad museística importante, sin olvidarnos sin duda del Museo Catedralicio, que es una joya que está en la propia catedral. En cualquier punto de la geografía nacional, la gastronomía forma parte de su cultura, de sus costumbres, y aquí en Ciudad Rodrigo pues hay un plato que se caracteriza, y es precisamente el farinato. Hoy me acompaña Lari Sastre, quien me va a hablar de esta tradición aquí en Ciudad Rodrigo. ¿Qué tal, Lari? Hola, buenos días, encantada de estar con vosotras. Pues el plato este es un plato muy fuerte que normalmente se toma por la mañana, bueno, también por la tarde, pero sobre todo aquí en Carnaval es el almuerzo de por la mañana. Y está compuesto por huevos fritos, y el farinato es parecido a un chorizo, pero bueno, es parecido porque entendáis. Pero lleva gorduras de cerdo, cebolla, ajo, pimentón, anises y pan. Y entonces no tiene carne, o sea, no es carne. Es el chorizo, como dicen, de los pobres, porque antes no lo hacían con la carne los pastores y quedó ahí. Bien, algunas veces dicen que hay un farinato que es más dulce y otro que es más bien salado. ¿Cómo? No, es todo igual, la cosa que las anises son dulces y es por el anís que está dulce, pero lleva sal, o sea que está. Se mezcla con los huevos, se hace un revueltito con los huevos y ya está. Y como decía nuestro amigo Peseto, que en paz descanse, se le echa un chorrito de limón para cortarle un poquito la grasa. Y con eso lo tendríamos listo para tener una buena digestión. Perfecto. Y ahora se mezcla, si queréis os lo mezclo. Ahora, para comerlo hay que partirlo, o sea, partir el farinato, veis por dentro, no ves, es que porque es todo grasa. Y se rompe el huevo y se mezcla con el farinato. O sea, es romper y comer ya.
Claro, Esto digamos es, que con el huevo sí. a lo mejor el sabor queda un poco más Sí, suave también. sí, sí, bastante mejor. Es que come la gente el farinato solo y a lo mejor no le gusta, pero con el huevo, o sea, es un plato muy, muy bueno y muy, vamos, y bien fuerte, fuerte, ¿ves? Pues es así. Claro, la recomendación Sí. siempre Es mezclar. mezclarlo con el huevo con el farinato y acompañar con unas patatitas y ya está. Oye, Lari, bueno, pues nosotros nos quedamos a disfrutar. Hombre, por de supuesto, ahora os lo este tenéis que plato comer. típico de los O cuando queréis. virovigenses. Sí, sí. Un museo afianza la cultura y las tradiciones de un pueblo, y sobre todo cuando hay un museo tan curioso como el que se encuentra aquí en Ciudad Rodrigo, el Museo del Orinal, muy conocido por sus más de 1500 orinales. Pero mejor que ello nos los va a explicar Mercedes García, que ya es técnico en turismo aquí en Miróbriga. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por venir. Bien, hablábamos que justo estamos en uno de los museos más curiosos, pudiera decir, de toda Castilla y León o de España. Yo incluso añadiría eso, que es uno de los museos más curiosos de España. Sí que es verdad que nos visita mucha gente en busca de conocer y ver y disfrutar de esta colección tan única que tenemos en Ciudad Rodrigo. Claro, Mercedes, seguramente están diciendo, pero ¿cómo es ese Museo del Orinal? ¿Qué vamos a encontrar allí? Ya solo la palabra lo dice, Exacto. pero cuéntanos tú. Pues en este museo podemos encontrar más de 1500 orinales y piezas de aseo de distintas épocas, procedencias, tamaños e incluso clases sociales. Y podemos verlo, que además la colección va sumando poco a poco cada vez más número de orinales. Claro, pero si se va sumando es porque la familia de Peseto, como se llama el autor, vamos a decirlo de alguna manera, cuando se ha inaugurado este museo, sigue donando orinales. O coméntanos un poco cómo nació también El origen de este museo es porque José María del Arcos Pesetos, que es una persona de aquí de Ciudad Rodrigo, que ya falleció y a la que se le quiere mucho en nuestra localidad, comenzó a hacer una colección de orinales hace muchos años porque encontró entre los restos del Hospital de la Pasión, en unas obras que se estaban haciendo, encontró algunos orinales que iban a tirar, a él le resultó pues curioso y los guardó y fue haciendo en sus numerosos viajes, porque su mujer era británica, en sus viajes por Europa fue recogiendo y coleccionándolos, guardándolos y después comenzó a exponerlos, porque bueno, pues lo que tú has comentado al principio, es muy importante también la divulgación cuando se tiene este tipo de colecciones. En 2006 se inauguró este museo en el que estamos y desde entonces sigue aquí subiendo cada año su número de visitantes y subiendo cada año su número de piezas, porque la gente, aunque Peseto ya falleció, cada vez conoce más este museo y la gente va donando piezas que encuentra en sus casas, del pueblo, en restos que encuentran de casas familiares, etcétera. Bien, Mercedes, y hablamos de esas donaciones que hace la gente, pero es que vemos tanta diversidad de formas, materiales que están diseñados muchos de los orinales que están en este museo. Sí, efectivamente, tenemos algunos son de porcelana, de cristal, con polvo de oro, hay alguno diseñado por Gaudí. Tenemos también el orinal más pequeño del mundo, que está recogido en el Récord Guinness. De hecho, toda esta colección está en el Récord Guinness también. Hay orinales para hombres, orinales para mujeres, orinales que eran regalos de boda. O sea, hay un cómputo de elementos culturales aquí también muy importante. Has mencionado regalos para las bodas y sabemos que aquí está guardado pues uno de los orinales que se le regalaron tanto al rey Felipe como a su mujer Leticia. Se le regalaron 2 orinales y uno está aquí en el museo y otro, pues imaginamos que lo tendrán en Zarzuela. Efectivamente, sí, cuando el año de su boda, Pesetos decidió regalarle uno a sus majestades, sí. ¿Y cuál sería el orinal que pueden decir que es el más curioso que se encuentra dentro de este museo? Pues
Eso ya yo creo que va un poco en función de cada persona, pero hay incluso uno que tiene cisterna ya, que es un poco más moderno. Hay algunos de hospitales que son más curiosos con la leyenda, incluso con las instrucciones de uso, que nos parece algo tan simple y tan natural, pero bueno, pues vienen sus instrucciones de colocación. Los hay con imágenes de ojos y pone cuidado que te estoy viendo. El sentido del humor en este museo no puede faltar, desde luego. Y desde luego también había muchos de ellos que se llevaban para los viajes, algunos orinales de los que están en este museo. Sí, incluso algunos tienen asas para que los criados los fueran llevando en los viajes de la gente noble. Por eso comentaba al principio que hay orinales de todas clases sociales aquí también. ¿Qué le dirías al turista para que pueda venir aquí a Ciudad Rodrigo y que conozca no solamente este museo, sino también porque Ciudad Rodrigo entendemos que tiene muchos museos, mucho patrimonio que conocer? ¿Cómo los invitarías? Eso es, pues nada, Ciudad Rodrigo, es que Ciudad Rodrigo merece la pena un fin de semana, una semana, un mes entero. Ciudad Rodrigo tiene numerosos secretos, como este que estamos viendo ahora, que merece la pena ser visto, ya no solo por nuestra arquitectura civil, militar o religiosa, es que tiene muchos secretos y tiene muchos rincones que merecen la pena visitar. Mercedes, y la Catedral de Santa María aquí en Ciudad Rodrigo es una parada obligatoria para todo el turismo, los visitantes y todo. Además, una ciudad tan pequeña que pueda tener su diócesis y su catedral. Es verdad, Ciudad Rodrigo cuenta con esta catedral desde el siglo XII. Fue construida en tiempos de Fernando II de León, que fue un rey que además repobló toda esta zona y decidió construir una catedral aquí como una de las plazas fuertes, además, que fue siempre y que ha estado siendo siempre en el camino hacia Portugal. Además, la riqueza artística y cultural que atesora la catedral es muy importante a nivel artístico. Ahora mismo, si quieres, Diana, te enseño un poquito el coro en el que estamos. Llama la atención, además de que está construido en madera de nogal, construido por Rodrigo Alemán, el mismo escultor que talló también el coro de la Catedral de Plasencia, que está muy cerquita de aquí. Llama la atención sobre todo a todos los visitantes que llegan y a todo el historiador del arte que lo ha estudiado, las esculturas que encontramos en la parte baja, que se llaman Paciencias y Misericordias, porque tienen sobre todo una imaginería que no está relacionada nada que tiene que ver con la religión. Eso es, son seres mitológicos, seres fantásticos, e incluso en alguna escultura fálica, o sea que bueno, es bastante cómico, si me permite la palabra, para un centro religioso. Era el lugar donde se apoyaban los monjes a la hora de escuchar misa. Date cuenta que hablamos de misas de muchas horas, de estar de pie, entonces además en latín. Y en latín, eso es. Paciencias y misericordias, esa zona en la que tenían que apoyar sus cuantos traseros para escuchar misa. Vemos un señor defecando, o sea que bueno, todo tipo de figuras. Bien, y además, ¿qué otras curiosidades, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar en esta catedral? Pues una de las cosas que más llama la atención es que la Catedral de Ciudad Rodrigo no tiene retablo. El retablo parece que es una de las cosas que más llama la atención siempre en las partes principales, en la capilla mayor de la catedral. En Ciudad Rodrigo el retablo que hubo originalmente fue pintado por Fernando Gallego, pero las tablas se desmontaron en uno de los conflictos bélicos que hemos tenido a lo largo de la historia y desaparecieron misteriosamente y fueron pasando de mano en mano, coleccionista privado, museo, hasta que al final están en Tucson, Arizona, y lo tienen como una auténtica joya. En las Edades del Hombre, que fueron en 2006, fue uno de los eventos culturales más importantes que ha tenido Ciudad Rodrigo en los últimos tiempos. En esa época lo que se hizo fue un audiovisual en la capilla mayor de la catedral, para que nos hiciéramos un poco la idea de cómo era originalmente, y la verdad es que es una pena, pero hubiera sido todavía más rico el conjunto. Pero también es verdad que a lo largo de la historia se quería enseñar los evangelios y había una forma muy práctica y, vamos a decirlo, didáctica de enseñar las Sagradas Escrituras. Eso es, con la escultura, con la pintura. Era la manera que la gente de la Iglesia el clero tenía para enseñar el Evangelio y para difundir su mensaje a las gentes que no sabían hablar, que no sabían leer y escribir. Para eso, por ejemplo, se esculpían grandes conjuntos escultóricos en las entradas de las iglesias, en las portadas. Bien, ahora vamos a seguir conociendo aquí en Ciudad Rodrigo, dentro del municipio,
los museos y esas otras... Arquitectura civil, vamos a ver si quieres alguna casa noble, ¿vale? Venga, Para que pues os hagáis a la idea también, ¿no? En Ciudad Rodrigo no solamente hay arquitectura religiosa o arquitectura militar, sino que vamos a ver uno de los palacios más importantes que hay aquí en Ciudad Rodrigo, el Palacio de los Águila. Aquí en Viróbriga, desde el siglo XVI han vivido familias muy importantes que incluso han estado enfrentadas, y en el Palacio de los Águilas pues es una de esas familias importantes dentro del municipio. Yo te diría más, creo que es la más importante de las que vivió en Ciudad Rodrigo. Tuvimos nuestro propio Juego de Tronos con todas las familias nobles que se asentaron aquí. Hablamos de Pacheco, Chávez, Maldonados, Vázquez, Águilas. Fueron familias tan importantes que fueron construyéndose palacios a ver quién se construía el palacio más grande, y la familia Águila, que llegaron a ser alcaides o gobernadores durante muchas décadas aquí, construyó este palacio en el que estamos. Es el palacio más grande que hay en la ciudad, con 3 patios, 2 plantas, entreplanta y su propia capilla funeraria. Hablamos de un edificio que ocupa toda una manzana y, como te digo, Diana, es el más grande de toda la ciudad. También es uno de los que mejor se conserva. Veis este patio plateresco en el que estamos, está muy bien conservado y actualmente tiene 4 exposiciones en su interior. Vemos una de las exposiciones que podemos ver aquí, nos habla también de Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia, la importancia que tuvo Ciudad Rodrigo. Volvemos siempre a hablar de la guerra una vez más, y tiene una colección de grabados de Goya de los desastres de la guerra. Es muy importante esta colección aquí. También tiene como curiosidad una máscara mortuoria de Napoleón, así como maquetas militares de algunas puertas que hay en la ciudad y algunas que ya no se conservan, algunas partes de la muralla. Y también tiene armamento militar, mapas, etcétera. Y luego en la parte alta del patio normalmente se hacen exposiciones temporales, y ahora hay una de instrumentos tradicionales y otra de fotografía taurina. Bien, Marco, y ya para finalizar, ¿qué le dirías a esos visitantes cuando llegan aquí a Ciudad Rodrigo? ¿Qué destacarías para que ellos los puedas invitar? Pues que tienen de todo y que es un lugar inolvidable, es un lugar donde van a venir, donde van a comer bien, como estábamos hablando, donde van a tener muchas cosas que visitar, pero sobre todo donde hay una vida cotidiana y especialmente una vida de ocio que es reseñable. Todo lo que es el calendario ferial o festivo, comenzando por el carnaval, las diferentes ferias, bien ganaderas o bien culturales, y sobre todo la vida del municipio, y sin olvidarnos de la comarca, ¿no? De la comarca, que es tan importante y tan espectacular. Yo hace unos días he ido a Puebla de Azaba a inaugurar un museo de los insectos, una cosa tan curiosa, pero es que en Fuenteguinaldo tenemos el Castro de Irueña, o tenemos el Patrimonio de la Humanidad aquí a 10 minutos, que es Siega Verde, que es una muestra importantísima a nivel europeo del arte paleolítico, y que lo tenemos ahí a mano. Es decir, tenemos una tierra de Ciudad Rodrigo muy intensa, donde podemos pasar muchos días disfrutando y conociendo muchas cosas nuevas.